Compañeros del SENA. Nosotros acá junto con mi equipo de trabajo, el grupo número 2, estamos trabajando en la evidencia AA4EV3, implementación de la estructura de datos. En esta implementación de la estructura de datos tenemos el punto 3 que dice: construye la base de datos presentada y aprobada por el tutor en la evidencia anterior, con sus objetos en un sistema manejador de base de datos definido en el proceso y la máquina virtual proporcionada. En este caso nosotros en el modelo anterior hicimos la base de datos del SENA, que es como aquí, en este caso yo estoy mostrando nuestro modelo entidad-relación, y aquí estoy mostrando ya el modelo relacional. Junto aquí en la parte de abajo eh, estoy mostrando que esa base de datos que se hizo este modelo relacional en Workbench, esta base de datos se migró al MySQL, que aquí está la base de datos en MySQL. Entonces nosotros después de esa comenzamos a desarrollar la actividad que es construir esta base de datos en SQL Server 2008. Yo tengo aquí tres tablas y explico cómo en el SQL Server entro, creo las tablas con las llaves primarias, la tabla localidad, la tabla y también cómo hacer el diagrama de datos y todo el proceso para crear esa base de datos que está en MySQL, crearla en el SQL Server, que es el que estamos observando acá, donde está la tabla alcaldía, y para poder comenzar a trabajar sería entonces creando las tablas. eh, es muy importante para esto tener el modelo entidad-relación listo, porque yo tengo el modelo entidad-relación, puedo saber qué tablas crear y cómo crearlas en ese tiempo. Ya está el proceso, el diagrama entidad-relación está acá. Y para terminar todo el proceso de esa base de datos sería comenzar a crear todas mis tablas con las relaciones, etc. Eh, Hay dos opciones. Una de las opciones es coger todo mi modelito que yo hice en el Workbench, miremos acá el Workbench, todo el modelo que yo hice, el modelo de entidad-relación, tomarlo todo y pasarlo a SQL Server uno por uno. También creería que se puede migrar los datos de MySQL a SQL Server. Entonces, en este caso, lo que yo hice o lo que nosotros hicimos en el grupo de trabajo fue tomar esta base de datos ya hecha en MySQL, que aquí también la podemos ver ya en MySQL como tal. Vamos a entrar aquí a Workbench. Vamos a cerrar, vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, bueno, entonces como les digo, hay dos opciones. Aquí tengo la base de datos de la alcaldía, todo en MySQL. Entonces la idea, lo que yo quiero mostrarles ahora aquí al tutor y de pronto a todos los que observan este video tutorial, yo quiero observarles cómo migramos esta base de datos hecha en MySQL, cómo la migramos a SQL Server, a cualquier versión de SQL Server. Entonces aquí tenemos la tabla barrio, la tabla cargos, exactamente todo el modelo entidad relación que está acá. Ya lo tenemos en MySQL. Ahora vamos a ver hacer el proceso de migración. Para hacer el proceso de migración es importante tener dos programitas. Uno, este programita que se llama SSMA for MySQL. Ahí como ustedes observan, SSMA for MySQL, que es migración SQL server. Por medio de este programita, yo puedo tomar una base de datos en MySQL y pasarla a cualquier versión de SQL Server. Es lo que vamos a hacer. Entonces, abrimos el programita. Vea, Microsoft SQL Server 2014. Está abriendo el programita. Vamos a hacer un archivo nuevo. File New Project. Nuevo proyecto. Coloquemos P, base de datos, verde, alcaldía, SENA.
Ese se va a llamar nuestra base de datos. ¿Migrar a qué? Entonces este es el lugar donde se va a guardar y vamos a migrar. En este caso yo tengo el SQL Server 2008 a SQL Server 2008. Puede ser al 2005, 2012 o 2014. Vamos a migrar al 2008. ¿Listo? Lo primero que tengo que hacer para migrar es conectarme al MySQL. Entonces voy a conectarme a MySQL. Tengo que también tener el MySQL OBDC 5, que es el para conectarme entre las bases de datos. Yo aquí no tengo password, localhost está mi servidor y lo voy a conectar. Está en proceso de conexión. Observo que me conecté y está la base de datos que yo quiero. Observo. Está mi base de datos que yo quiero, estoy conectado, esta es la base de datos que yo voy a migrar, que es la base de datos que tengo allá en MySQL. Está muy bien la conexión con MySQL. Ahora toca conectarme con SQL Server. ¿Listo? Yo para conectarme con SQL Server tengo un usuario, creo que por SQL en mi base de datos master lo llamé y el usuario JHTL5 y el password, tengo un password. Este usuario lo pueden crear ustedes allá en SQL Server, un usuario con privilegios. Me conecto. Ya, requisito SQL Server, tal, y bueno, me dan un mensaje, yo le doy continuar. En otras palabras dice que la conexión fue exitosa. Listo. Ya estoy conectado con el SQL Server y están mis bases de datos. Esta era la base de datos que yo les mostraba de la alcaldía, que es una versión de la que tengo acá, como ustedes lo pueden ver. Para continuar con el proceso, ya estamos conectados, tenemos la conexión. Vamos a refrescar nuestra base de datos, refrescar, ya. Y ahora aquí donde está el SQL con las bases de datos, aquí es refrescar, vamos a darle convertir base de datos. Le doy clic. Entonces ya vemos que aquí la pasó a este lado. Y aquí le voy a decir sincronizar base de datos. Me pide el usuario, le doy continuar, ok, está en el proceso de sincronizar. Creo que de acuerdo a esto nos dice que ahí hubo algún error, de pronto allá hay de alguna tabla, hay un error. Vamos a ver si nos deja convertirla. Ya tenemos esta base de datos sincronizada. Vamos a darle clic acá y vamos a sincronizarla nuevamente. A ver qué pasó con los errores. Tenemos el servidor. Ok. Ahora sí, vamos a dar clic aquí y le decimos migrar desde el localhost convertido a SQL Server. Listo, ya hizo toda la migración. Si quiero yo guardar un reporte BD alcaldía y le doy guardar. Cierro el reporte y ya vemos que tenemos mi base de datos. Si yo voy a SQL Server como tal, vamos a abrir el SQL Server. Voy a entrar con mi usuario. Voy a bases de datos y tengo la base de datos de la alcaldía con todas las tablas. La tabla barrio, con sus columnas,
todo el proceso. Vamos a cerrar este programita. Guarde los cambios, guarde. Ya lo cerré. Entonces nosotros ya tenemos la base de datos alcaldía tal cual como la teníamos en el modelo. Todas las tablas ya tenemos en SQL Server. Vamos a... Ahí sería empezar a trabajar ya sobre esa base de datos. De pronto podemos nosotros aquí hacerle el diagrama de la base de datos. Vamos a darle clic al diagrama de la base de datos, nuevo diagrama. Escogemos todas las tablas, seleccionamos todo, agregar. Las está agregando. Es pesado, porque no es que sea pesado, estoy yo trabajando con una máquina viejita. Eso hace que mi computador sea un poquito lento. Listo. Ya tenemos, ya tenemos el diagrama. Vea que nos está mostrando las relaciones que existen. De pronto algunas las dejó sin relación. Hay que revisar de qué pudo pasar. De pronto al migrar pudo ocurrir un error o algo. En fin, ya con esto pues sería entrar a la tarea a revisar. Pero tenemos nuestro diagrama y esto es una gran ayuda para tener nuestra base de datos desde MySQL a SQL Server, como está acá. Estas relaciones que nosotros vemos aquí, por ejemplo, eh, la tabla cargos, hay que revisar en el modelo por qué no está mostrando la linecita de relación. Si en algún caso uno puede editar la tabla aquí dentro del modelo y crear la relación manualmente. De esta forma nos coge y mueve la llavecita hacia la otra tabla para completar las relaciones. ¿Vale? Entonces eso sería el proceso a seguir, pero lo que yo les quería mostrar en este video es cómo podemos migrar una base de datos de MySQL a SQL Server, la plataforma que vamos a trabajar para el SENA. Les agradezco mucho. Si han observado este video, al tutor, muchas gracias por su atención y por todo. Hasta luego.